Cómo grabar, publicar y promocionar un podcast en 2025, parte 3 de no sé cuántas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y el punto 2 de esta larga lista que te comentaba hace algunos días que estoy haciendo es ¿por qué grabar un podcast? Claro, y acá una vez más, como te digo siempre, hay una respuesta según a la persona que le preguntes, ¿no? A cada persona que tenga un podcast y le preguntes ¿por qué grabar un podcast? Te va a dar una respuesta completamente diferente. En mi caso, por ejemplo, la primera respuesta sería por una cuestión de libertad de expresión. Pero no te hablo de libertad de expresión desde el lado de que los medios te censuran o lo que fuera. Es que yo jamás hubiera encontrado un lugar para comunicarme, para expresarme como es el podcasting. Entonces es la primera de las razones que yo te brindaría es para encontrar un canal de comunicación, porque para mí la comunicación es fundamental. Yo escribía libros, artículos, textos y cuentos que tenía guardados en un cuaderno, en una larga lista de cuadernos, en una larga pila de cuadernos, libretas le dicen acá en España, que jamás, nunca nadie leyó ni leerá porque ya se perdieron. La verdad los prendí todo fuego, pero desde que tengo 15 años que escribo, que grabo cassettes de audio y que comunico. Para mí la comunicación es una necesidad y en el podcasting encontré un canal ideal para comunicarme de manera fresca, natural, simple, sin tener que darle muchas vueltas. Y lo que es mejor, hay gente que me descubrió, que me encontró, que me apoya, que me sigue escuchando al día de hoy. Esa sería mi primera razón, ¿no? ¿Por qué grabar un podcast? Bueno, para encontrar un lugar en donde comunicarte. Pero luego, bueno, uno cuando se mete en el mundo, comienza a hablar con otras personas, empieza a conocer, empieza a escuchar, encuentra muchas razones, ¿no? Y podemos hablar verdaderamente de la libertad de expresión, a favor y en contra. O sea, en el podcasting podemos encontrar a los verdaderos hijos del periodismo de investigación que conocimos en la década de los 80, 90 o antes. Yo nací en el 79, así que no, pero esos periodistas que investigaban por ahí y te hacían el Watergate o te investigaban un asesinato o hacían una investigación, ese verdadero periodismo que hoy en día prácticamente solamente lo vemos en el cine, creo que hoy en gran parte está en los podcasts. O sea, en algún punto puede estar en las redes sociales también, pero claro, el podcast te permite esa profundidad y esa conexión y ese desarrollo a lo largo de los episodios que no te permiten otros medios, ¿no? Decía a favor y en contra, porque también, claro, nos encontramos con muchísima desinformación. Es un medio de comunicación, es un formato de comunicación tan independiente, tan libre, que cualquiera puede sentarse acá y decir cualquier cosa. O sea, creo que se podrían derrocar gobiernos o casi a través de programas en audio, ¿no? De contenidos en formato audio. Entonces decíamos, ¿por qué grabar un podcast? Bueno, para mí, porque es un medio de comunicación, un formato de comunicación espectacular y por justamente la libertad de expresión a favor y en contra. No culpemos el formato, esto tiene que ver con las personas, con los humanos, ¿no? Con la humanidad propia que te agarra una herramienta que fue creada. Recordemos que al inventor de la dinamita le dieron el Nobel de la Paz, ¿no? No tiene que ver con el formato, con la herramienta, sino con cómo se la utiliza. Pero bueno, después tenemos muchas más razones, ¿no? Por supuesto, para generar visibilidad, para generar marca personal, para aprender, para enseñar, para divulgar, para montar un negocio o bien complementar tu negocio, para comunicar una idea, para promover una idea, para promover una campaña. Cines, series, películas lanzan sus propios podcasts para crear campañas publicitarias, ¿no? En los 90 el proyecto Blair Witch o la bruja de Blair aquí en España hizo toda una campaña publicitaria, como si estos chicos que se habían perdido ahí, quedado perdidos ahí en el medio del bosque, se hubieran desaparecido de verdad. Con escasos recursos hicieron una de las campañas de marketing más recordadas de la década de los 90 del cine. Bueno, hoy se pueden hacer y se hacen las mismas cosas a través del podcast, y es tan importante que esto que hacemos muchos podcasters, que hacer el after show, ¿no? Después de cada programa, de cada emisión de un episodio, por ejemplo de The Walking Dead, lanzar nuestros propios, los podcasts hablando. Cada cadena, cada serie, película lanza muchas veces sus propios after show
con los propios directores ahí y hablando. Bueno, ¿por qué grabar un podcast? Porque nos abre las puertas a infinitas posibilidades de comunicación que podemos utilizar tanto para fines comerciales como para fines estrictamente, como se dice, independientes, pero quiere decir intelectuales o vocacionales.